En la pantalla de Ciudad Televisión nos tenemos un espacio dedicado, como siempre, a conocer quiénes son los candidatos a Defensor del Pueblo. Con nosotros esta mañana Francisco Romero Castelán, diputado provincial, también candidato. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos un poco, ya tuviste tu exposición, pero queremos conocer cuáles son los ejes fundamentales que estás representando, cuáles serían los ejes de trabajo. Bueno, antes que nada, sostener que la idea mía principalmente es enaltecer las instituciones públicas, y legitimar a quien en definitiva quede como defensor del pueblo. Me tocará a mí, obviamente, estaré autolegitimado, pero mi intención sobre todo es acompañar el proceso, porque me parece más que importante la figura del ombudsman bien aplicada. Y en eso yo un poco hablé, a ver si lo recuerdo, pero tiene que ver con la docencia, que tiene que hacer un camino de docencia quien quede en la defensoría, porque la gente, mucha gente, cree que tiene derechos y no ve sus obligaciones de ciudadano. Eso por un lado, y la institucionalidad como principio de continuidad, tiene que ver con seguir haciendo lo que se estaba haciendo bien, y en ese sentido creo que algunos convenios, como por ejemplo con el Superior Tribunal, si bien la idea es muy buena, es fantástica para tomar reclamos utilizando la estructura de los juzgados de paz en toda la provincia, pero me tomé el trabajo de averiguar, levantar el teléfono y hablar con los jueces de paz, y muchos no sabían del convenio, otros solamente tienen pegado en el vidrio, usted puede denunciar. Entonces yo reforzaría eso, haría algo de cercanía, recorrer un poco, hacer la docencia y la institucionalidad carne, digamos, ¿no? Y en eso ir visitando y tomando reclamos. Yo hablé de algún convenio con la DATIA, que es un organismo que depende del Ministerio de la Producción, que tiene 17 oficinas en la provincia para tomar reclamos a los productores. Yo principalmente pienso en los productores porque nuestro Chaco necesita más apoyatura en ese sentido. Tenemos que evitar el éxodo rural y para evitar el éxodo rural tenemos que ir acompañando y tomar los reclamos desde esas oficinas locales, generar localías, ¿no? Y por supuesto que hay muchísimo más, digamos, porque DIPROPETI es un organismo que la dirección provincial que está contra la lucha del trabajo infantil, trabajar en ese sentido, conveniar, generar algo de fiscalización también en ese sentido. Y algo que a mí me llama la atención poderosamente es el endeudamiento de la ciudadanía. Nosotros vivimos endeudados, los ciudadanos, la gente vive tomando préstamos, las casas de préstamos están en derredor de acá del estudio, por decirlo de alguna manera, y hay un sobreendeudamiento. Entonces, yo tomo el individualismo del siglo XIX, en el cual Vélez Sarsfield describe el Código Civil antiguo, digamos, y las partes son iguales a la hora de negociar en la interpretación aquella. ¿Qué pasó con la ley de accidentes de trabajo, con la ley de contrato de trabajo? A su vez, se entendió que con la revolución industrial había una diferencia en la manera de negociar, en la forma de negociar. Entonces a la desigualdad real o natural se lo igualó jurídicamente y se genera una ley con derechos o con sobreabundancia de derechos para la parte más débil que se interpreta, que es el trabajador. Esto fue transmutando también y se generó hoy las grandes empresas son más fuertes que los ciudadanos comunes, entonces se generó la ley 24240 de defensa del consumidor. ¿Qué pasa acá? Pasa que hay un consumidor, no solo de seguros, hay un consumidor también en los préstamos, y eso tenemos que salir a explicarle a la gente y tomar reclamos en ese sentido para hacer educación financiera. La gente no sabe en qué gasta, cómo gasta, ni por qué gasta, y me parece que el defensor del pueblo tiene que estar ahí, es por ahí, digamos. Y respecto de lo de seguros, consumidor de seguros, si bien es una exaltación o una amplificación del concepto de consumidor, el concepto de consumidor antes era proveedor y consumidor, ¿sí?
se fue ampliando y llegamos hasta que la Corte diga en un fallo mosca que un tipo que está fuera de la cancha está expuesto a una relación de consumo, afuera de la cancha de Lanús le cae una piedra y como defensa del consumidor se amplió el concepto de consumidor, entonces está expuesto a una relación de consumo. Bueno, toda esta gente está expuesta, nosotros cuando tenemos un accidente de tránsito también estamos expuestos a una relación de consumo probablemente, y nuestro Hospital Perrando paga las primeras atenciones, claro. Y las aseguradoras no las pagan, que en definitiva después pagan en sentencia judicial o extrajudicialmente, y acá es un viva la pepa. Entonces, realmente si queremos concientizar al ciudadano respecto de campañas en contra de los accidentes de tránsito, son las aseguradoras las que tienen que asumir ese costo, no de las campañas, sino también del recupero de gastos que tiene que hacer el Hospital Perrando por esas primeras atenciones. Ahí tiene que estar el defensor del pueblo, trabajando para el recupero de gastos, trabajando para enseñarle a la gente que no se puede andar libremente por la calle sin saber que no solo tenés derechos, sino que tenés obligaciones de ciudadano. Me parece fundamental el rol y el ejercicio de la docencia. Hay, como hablas mucho de la docencia y demás, ¿considerás que hay poca información del rol del defensor? ¿Hay falta una campaña más de información para el ciudadano? Sí, sí, por supuesto. Hoy es un ni. Estar y no estar. Y una cosa muy importante es la independencia. La independencia, porque yo creo que por ahí escuché que alguien decía que yo, como pertenezco al gobierno provincial, voy a ser uno más, digamos, del gobierno. No, no. Yo soy independiente. En ese lugar, así como la justicia, y uno tiene que trabajar en pos de la ciudadanía. Y esa es la importancia y la diferencia que va a remarcar el rol y no solo la institucionalidad, sino el conocimiento de la gente en esa campaña de la que hablas, de conocimiento de lo que es un defensor del pueblo. El defensor del pueblo es una figura sueca. Claro. Como lo dijiste, de Escandinavia, o sea, de 1713, cuando el rey es un tramitador, un colaborador crítico, es un gestor, un intermediario, y te diría más, es un intérprete de la realidad que tiene que ver con estos adelantos a los que te voy diciendo que las partes son iguales. Bueno, no son iguales, entonces se genera esa ley. Él tiene que ir interpretando esa realidad y haciendo las presentaciones pertinentes para generarlo. No olvidemos que el defensor del pueblo está en la Constitución, pero fue instaurado por un fallo del Juzgado Civil 21 de la Ciudad de Resistencia, por una presentación que hizo el señor Corregido, que fue el primer defensor del pueblo. O sea, la gente, como decís vos, no sabe, y nosotros tenemos que llevarle el conocimiento. Esa campaña es in totum, digamos, ¿no? En su totalidad, porque no solo lo que es el defensor del pueblo, sino todo lo que te estoy diciendo, sobre la parte más débil, sobre las presentaciones. Yo terminé mi alocución hablando en toba, digamos, diciendo, el blanco se llevó nuestras tierras, termino diciendo, vamos a recuperarlas. ¿Por qué? Porque, mira, yo te digo, Nico, yo ya fui defensor del pueblo, de alguna manera lo soy también, porque las presentaciones judiciales pro bono, como dicen los yanquis, gratis, atender a la gente gratis, ya la hago. Presento amparos, amparos contra alguna localidad que sobre una reserva indígena hace viviendas como si nada, pretendiendo ser los dueños del pueblo, algunos intendentes. Amparos en Carrefour, que acá está cerca, contra el Carrefour, cortaron la calle San Buenaventura del Monte Alto. Y eso lo autorizó el municipio en su momento. O sea, amparos que autorizaba contra la municipalidad de Resistencia, que autorizaba en su momento la construcción de edificios en altura, en superficies muy exiguas, que generó lo que es el FIS, el factor de impermeabilización de suelo, que tiene que ver con unos piletones que tienen que tener a los costados de los edificios, porque en una lluvia grande se te inunda todo. Porque vos tapás con cemento lo que debiera ser una superficie de absorción. Claro. Eso lo logramos en mi estudio jurídico, con mi estudio jurídico. O sea, cambiar el rol, digamos, de ser defensor del pueblo. No necesita un cargo, digamos. Uno puede tratar de trabajar en pos de la gente mientras se pueda, mientras tenga el tiempo, sin tener el cargo. Así que
Yo ya soy defensor del pueblo. ya es el cargo. Pero como decías, está bien, porque fíjate, y lo conversamos también en producción, a veces uno tiene una situación particular y dice, bueno, como decías, voy a defensa del consumidor, me dirijo hacia algún organismo que se dedique a una problemática puntual. Hay muchas personas, de hecho nos llaman al canal, nos dicen, bueno, tengo un problema con esto, con otro, ¿dónde tengo que ir? ¿A quién le tengo que hablar? Y realmente es como decías vos, hay como una suerte de desconocimiento. Entonces, me imagino como un índice. Mira, Thomas Hobbes escribió Leviatán diciendo que el Estado es Leviatán directamente. Claro. Y nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, digo, los ciudadanos, instar al defensor del pueblo, sí, tendríamos que generar esa gestión, esa autoayuda para poder tramitar realmente las cosas como tienen que ser. Es un antiburócrata, un antikafkiano. Claro. Ahí estamos viendo, Francisco, mientras tanto, algunas de las imágenes, porque, como lo decíamos, algunos de estos temas ya los fuiste exponiendo. Me interesa el cierre que hiciste, que me comentabas en Lenguacom, pero son algunos de los temas que pudieron tener su momento de exponerlos cada uno de los candidatos. Y te habrás encontrado también con muchas similitudes. Y la última consulta para hacerte es respecto a qué es lo que falta para vos, que hay que hacer hincapié, por lo menos en 2 puntos específicos de la Defensoría. Antes que nada, sí, un examen de idoneidad previo a estas presentaciones que tenemos que hacer. Porque muchos han sido unos corajudos directamente. Vani, hola, soy mamá de Guillermina y de Atahualpa y... O sea, eso no tiene nada que ver con lo que es una gestión de defensor del pueblo. Empezar de cero, digamos, ¿no? Para elegir el defensor del pueblo tiene que haber otro criterio, me parece, aparte que la Cámara es el organismo idóneo porque es constitucional. Claro. Pero después, en la independencia del defensor del pueblo, yo tengo entendido que no percibe el salario tal y como dice la ley. Claro, sí. Y hay un juicio en eso. Entonces, si vamos... ¿Vos te acordás del Negro Olmedo? Sí. El Negro Olmedo decía, si la vamos a hacer bien, ¿viste? Y se ponía la peluca, y hacía. Bueno, si vamos a hacer la institucionalidad en serio, que cobre lo que tiene que cobrar, que tenga el personal que tiene que tener, que tenga la independencia que tiene que tener. Si no, no tiene sentido tener un instituto más para inflar el Estado, para sacar un sueldo más. Va a ser innecesario. Así que me parece que pasa primero por el empiezo, diría un amigo, por el inicio. Ahí está. Francisco, te agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Como siempre, tenés la amabilidad de acercarte.